forma de calcular la curva y la nueva forma de calcular la volatilidad. Quizá lo que más impacto tiene, o quizá no, yo creo que lo que más impacto tiene es el nuevo cálculo de la volatilidad. La curva, a día de hoy, como sabréis, pues parte de unos datos de mercado, que es la curva swap interbancaria. Tiene un ajuste por riesgo de crédito, un pequeño ajuste por riesgo de crédito, que está limitado al máximo de 10 puntos básicos. Básicamente ese CRA es una diferencia entre el Euribor y el Ester. El Ester es overnight y por lo tanto no tiene riesgo de crédito. Básicamente es la idea que hay. El Act Liquidity Point es de 20 años, desde ahí se extrapola la curva, con Smith-Wilson a un UFR que es del 3,3%. Y ese UFR es la suma de una media histórica de tipos más una inflación esperada. Esto es como calcula IOPA a día de hoy la curva y nos la publica todos los meses. Vale, las principales críticas aquí con la reforma pues era que se extrapolaba la curva desde un año 20, cuando hay datos en mercado más líquidos. Cuando estábamos con tipos del cero, el extrapolar desde el año 20 o desde el año 30, sobre todo en compañías con larga duración, pues tenía mucho impacto. A día de hoy, como veremos, con unos tipos que están en torno al 3 y un UFR también en torno al 3, pues nos da un poco más igual. ¿Vale? Y esta es la nueva forma de extrapolación. ¿Vale? Básicamente hay una nueva fórmula de extrapolación y aquí lo que incorporan es el concepto del LLFR. Básicamente el LFR es una media de los tipos a largo plazo. ¿Vale? Ahora extrapolamos desde el año 20 y ahora va a hacer una media desde el año 20 al 50 y a partir de ahí extrapola el UFR. ¿Vale? Por lo tanto, tampoco es un cambio muy radical y el UFR, como veis, sigue existiendo y hay un parámetro que es la velocidad de convergencia. A día de hoy pues no hay ese parámetro de velocidad y ahora pues iba a haber una transitoria para esa velocidad de convergencia. Para ese parámetro de convergencia es necesaria autorización previa, sin transitoria será un 11% y con transitoria un 20%. ¿Vale? Será una reducción lineal hasta el 2032. Básicamente, cuanta más velocidad de convergencia, desde el último punto desde el que extrapolo, pues más rápido voy al UFR y con un 11% pues voy más despacio a ese UFR. ¿Vale? Por lo tanto, la pendiente que coja la curva es lo que nos va a marcar el utilizar o no la transitoria. Ahora veremos que la diferencia entre uno y otro a día de hoy es cero. Vale, por lo tanto, en mi opinión tampoco hay mucho cambio entre la metodología actual y la nueva metodología. Seguimos teniendo una curva base que es la curva swap interbancaria, por lo tanto, hasta el año 20 la curva ya no va a ir, porque extrapolamos a partir del año 20. Por lo tanto, hasta el año 20, aunque tengamos un negocio común con duración muy larga, evidentemente va a tener impacto plazos más largos, pero lo que más impacto va a tener siempre es hasta el año 20. Seguimos, por lo tanto, con un ajuste por riesgo de crédito que no va a variar. El Last Liquidity Point se sustituye por el First Smoothing Point, pero básicamente es la misma idea, extrapolamos desde el año 20. La extrapolación, pues ya no es Smith-Wilson, pero es algo muy similar, al final son metodologías de extrapolación que tampoco hay gran cambio. El UFR se mantiene y aparece el LLFR. Por lo tanto, como vemos, seguimos extrapolando desde el año 20, tenemos un dato ahí de media de mercado para justificar el utilizar datos de mercado a más largo plazo, que era una de las críticas que tenía a día de hoy la extrapolación de la curva, pero seguimos con el UFR. Vale, y tenemos ese parámetro de convergencia que podemos pedir transitorio. Vale, estas son las curvas calculadas a diciembre de 2021. Vale, tenemos la curva verde, que es con la metodología actual, y luego tenemos la curva azul, que vamos por abajo con el alfa del 11%, es decir, sin pedir transitoria, y justo superpuesta con la curva actual con el alfa del 20%. Vale, al final tiene sentido. Cuando tenemos una transitoria es para que en el momento cero, al pedir esa transitoria, no haya ese salto. Por lo tanto, pidiendo la transitoria, si estuviéramos en un entorno de tipos del 0%, tendría sentido. ¿Vale? Aún así vemos que desde el año 20.
¿Cuál sería el impacto, por ejemplo? A ver, estos son números, evidentemente, con flujos inventados, pero bueno, con duraciones más o menos. Una compañía con una duración muy larga de 20 años, duración en torno a 11, 12, que podría estar en un negocio de vida, una mixta, pues que ya nos vamos a niveles de 5 o 6, y una compañía de no vida con una duración ya en torno a 2%. Y tenemos la valoración que sería con la curva actual, es decir, con la metodología actual, y esto estamos hablando de diciembre del 21. Con la nueva metodología con un alfa del 20% y con la nueva metodología con un alfa del 11%. Vale. En diciembre del 2021, como sí que había tipos del 0 y estamos extrapolando desde el 0, bueno, 0,5 hasta un UFR del 3 y pico, pues ahí sí que la velocidad a la que vamos a ese 3,3 impacta. No es lo mismo ir al 11 que ir al 20. Entonces así, aquí sí que tenemos algo de impacto. ¿Vale? Con un alfa del 20, pues supondría un aumento de los pasivos algo por debajo del 1%, y ya con un alfa del 11% sin transitorio, pues nos iríamos a algo más del 2%. ¿Vale? No es mínimo, pero bueno, estamos hablando de una duración 20 que tampoco es habitual. Si nos vamos a una duración en torno a 11, 12, pues ya vemos que el impacto es del 0,2 y del 0,7%. Vale, prácticamente no hay mucho impacto. Y ya, según nos vamos a duraciones más bajas, como hasta el año 20 son los mismos datos, pues ahí el impacto son euros, los flujos que tengamos en la cola por encima del 20 que va a impactar. Por lo tanto, y esto estamos hablando de diciembre del 2021. Si nos vamos a diciembre del 2025, que aquí ya los tipos desde el que extrapolamos, pues vemos que estamos en torno al 3 y poco. El LFR, si lo calculamos, pues nos da un 3,22, ¿vale? Que sería la media de esos tipos a más largo plazo. Por lo tanto, estamos extrapolando desde un 3,22 a un 3,3. Entonces, nos da igual lo que... La metodología de extrapolación, la velocidad, lo que queramos, ¿no? Al final, no... Como veis, con la metodología actual, pues es la curva verde nuevamente, y con la nueva metodología las dos curvas se superponen, ¿vale? Porque no tiene impacto. Y además, la diferencia entre una curva y otra, estamos hablando de 4 o 5 puntos básicos en los puntos de mayor diferencia. Por lo tanto, si nos vamos al mismo ejemplo que veíamos anteriormente, la diferencia entre un alfa y otro, pues vemos que es nula, únicamente cuando vemos la de en torno a 20 años, pues ahí la duración, ahora estamos con tipos mucho más altos, ¿no? Por lo tanto la duración baja desde el 20 que veíamos antes a cerca de 19, pero el impacto vemos que es del 0,45%. Una compañía con una duración de casi 20 y entre transitorio o no la diferencia es nula. Si ya nos vamos a la duración de 10, pues ya hablamos de un 0,11 y lo mismo, menos duración, pues ya el impacto es de 0. Por lo tanto, la transitoria, al final, ¿cuándo tiene impacto? Cuando los tipos están lejos del UFR, porque estamos extrapolando ese UFR. Si los tipos subieran mucho, incluso nos podría perjudicar la transitoria. Al final, si imaginaos tipos de mercado del 5 y nos vamos a un 3,3. Cuanto más rápido converjamos, más rápido va a bajar. Por lo tanto, la transitoria en realidad nos perjudicaría a nivel de curva. Con tipos más bajos, ahí sí que cuanta más velocidad de convergencia, mejor para nosotros. Pero bueno, la transitoria son 5 años, al final mucho tendrían que moverse los tipos, tampoco me voy a meter en ese lío de decir cuánto van a moverse los tipos porque nadie lo sabe, pero bueno, que no parece que tenga mucho impacto este cambio en la metodología de la curva. Vale, esto es un poco el resumen de lo que ya hemos comentado. Vale, en la volatility sí que hay más cambio con respecto a lo que teníamos ayer. Vale. La volatility a día de hoy es el 65% de un spread de mercado corregido por riesgo de crédito. ¿Vale? Porque al final la volatility es una prima de liquidez. ¿Vale? Ese ajuste del 65 pasa al 85%. ¿Vale?
hay un ajuste específico de cada compañía por la sensibilidad a los movimientos del crédito, ¿vale? Que ahora veremos cómo se calcula. Eso a día de hoy no existía. Claro, una de las críticas que tenía la volatility a día de hoy es: estamos usando todas las compañías, ahora lo veíamos en el ejemplo, duración de 20, de 2, de 10, pues a día de hoy cualquier compañía utiliza la misma volatility, que estamos ahora con unos 14 puntos básicos. No tenía mucho sentido, ¿no?, que una compañía de no vida con duración de 2, o una compañía de vida con duración de 15, o una compañía que cubra sus provisiones todo con renta fija o todo con renta variable, no es así, pero bueno, que no tiene mucho sentido un dato único de volatility. Entonces la corrección que van a introducir en la volatility es por ese mismatching de duraciones, digamos. La corrección de riesgo de crédito al spread, o sea, era un spread corregido por riesgo de crédito. El spread sigue siendo el mismo y el RC lo cambia en la fórmula. Se incorpora un ajuste específico para la compañía y el ajuste macro, que básicamente cuando los tipos de un país estén muy por encima de la media europea, habrá un ajuste para ese país. Y por la fórmula se ve que para que eso tenga impacto, los spreads de España tendrían que ser un 30% superiores a los spreads europeos. Bueno, esta es la metodología actual. Al final tenemos un spread. EIOPA tiene una cartera de referencia de mercado que la publica todos los años, básicamente compuesta por deuda pública, deuda privada, en unos pesos, que no suman 100 porque al final en una cartera modelo, aparte de renta fija, pues hay otra tipología de activos. Con eso calcula un spread, le aplica la corrección por riesgo de crédito y el 65% de ese spread corregido por riesgo de crédito. Vale, esta es la fórmula de la nueva metodología. Vale, parece mucho cambio, pero bueno, a la hora de la verdad, el 65 cambia por 85, por lo tanto es un factor, no va a tener ningún tipo de dificultad. Aparece lo que llaman el CSSR, que es ese ajuste que decía por movimientos en el spread, en el activo y en el pasivo. El spread corregido por riesgo de crédito sigue siendo la misma idea, pues un spread menos un RC. Este formulón que vemos aquí del RC, pues antes era más simple, antes era básicamente un porcentaje del LTA. El LTA es una media de los tipos de los últimos 30 años. ¿Vale? Por lo tanto, es un dato que se basa puramente en datos históricos. ¿Vale? Entonces, una de las críticas que había también era que estamos basándonos únicamente en la historia y no en los spreads de mercado. ¿Vale? Por eso, ahora en la fórmula aparece la S, la S, la S, porque lo que incorporan es el spread actual y no solo una media histórica. El ajuste de las compañías, que habría que pedir solicitud también para aplicarlo, y la volatility macro. El CSSR de toda esta fórmula es lo único que vais a tener que calcular. ¿Vale? El ajuste por riesgo de crédito, el spread ajustado por riesgo de crédito lo va a publicar EIOPA, y la volatility macro, en caso de que haya que aplicarla, también la va a publicar EIOPA. ¿Vale? Por lo tanto, lo que vamos a tener que calcular es el CSSR, que básicamente es un what if de nuestros activos y de nuestros pasivos ante un determinado movimiento. Vale, este es el CSSR. Básicamente tenemos en el numerador la sensibilidad de los activos y en el denominador la sensibilidad de los pasivos. ¿Cómo se calcula esa sensibilidad? Pues al final aplicamos un movimiento en nuestros activos y en nuestros pasivos igual a la volatility sin aplicar el CSSR. ¿Qué quiere decir esto? Aquí teníamos el 85% por el CSSR, por el RCS y si tuviéramos ajuste por entidad. Vale, pues imaginaos que eliminamos el CSSR y calculamos la volatility. Vale, pues ese dato es el que vamos a tener que aplicar para calcular el CSSR. Imaginemos que tenemos una volatility de 50 puntos básicos antes de aplicar el CSSR. Pues aplicamos un movimiento de subida de spread de 50 puntos básicos en nuestro activo. ¿Cuánto cae? Pues imaginemos 10 millones. Y hacemos lo mismo en el pasivo. Aplicamos esa subida. ¿Cuánto cae en nuestro pasivo? Pues 15 millones.
¿Qué quiere decir? Que el denominador es superior al numerador y por lo tanto nuestro ajuste será inferior a 1. Si nuestro activo cayera 10 y nuestro pasivo 5, nuestro activo es más sensible y por lo tanto será 1, ¿vale? Porque como máximo es 1. Al final lo que está viendo es eso, que nuestra sensibilidad en el activo sea inferior a la del pasivo y eso quiere decir que nuestro pasivo está cubierto por nuestro activo y por lo tanto eso nos genera más tranquilidad y por eso nuestra volatility será más alta. Vale, esto es lo mismo pero con números, ¿no? Básicamente es eso, revalorar activo y revalorar pasivo y ver el cociente entre ambas magnitudes. Vale, la corrección por riesgo de crédito, la idea es esa. Vale, antes era pues un porcentaje del LTA, que los LTA sabéis que cuando IOPA publica las curvas y otro Excel mucho más grande que tiene los LTAs, las probabilidades de default, los costos de downgrade, que son datos que se utilizan para calcular la margin adjustment, por ejemplo. Entonces, lo que era un porcentaje del LTA se convierte en un porcentaje del mínimo entre el spread y el LTA y en un 20% de la diferencia entre el spread y el LTA. Vale, por lo tanto, ahora lo que entra en juego para calcular la corrección de riesgo por riesgo de crédito no es solo una media histórica, sino los spreads que tenemos en el mercado en ese momento, vale, lo cual tiene más sentido. Esto es la cartera modelo de IOPA, pues con financieros, no financieros, tesoros, con diferentes ratings, desde el AAA que es 0, AA1, A2. Y este es el RC calculado con la metodología actual y el RCE calculado con la nueva metodología. A 31 de diciembre del 2025. En algunos casos, pues la corrección por riesgo de crédito es más alta y en otros casos es más baja. Digamos que no hay un patrón de diferencias, ¿no? Los dos que están marcados, pues por ejemplo en el financiero es BBB, con el actual es 1 y con el nuevo es más bajo. Y en el no financiero es AA, con el actual la corrección por riesgo de crédito es 0,22 y con el nuevo 0,33. Bueno, lo que nos interesa, este es el ajuste específico de la entidad para el que hay que pedir solicitud. La volatility macro, que también la calculará IOPA. ¿Por qué decía que es el 30%? Porque es el 85% de una cosa que es el máximo entre el RCS del país menos 1,3 por el RCS del euro, ¿vale? El RCS del país pues sería el de España y el del euro sería el de la media europea. Por lo tanto, para que esto tenga valor superior a 0, el spread del país tiene que ser, el spread corregido por crédito tiene que ser un 30% superior. La volatility macro, desde que ha entrado en vigor Solvencia II, no ha tenido efecto, ¿vale? Por lo tanto, no es algo habitual, por eso tampoco le doy tanta importancia. Vale, ¿por qué pasaba rápido la corrección por riesgo de crédito? Al final, lo que nos interesa es ver en media cómo va a quedar, ¿no? Porque vale, uno es arriba, uno es abajo, pero vale, al final, a la hora de la verdad, este es el cálculo del spread corregido por riesgo de crédito actual. Vemos que es el spread 0,39 menos el RC, que sería 0,17, y con la metodología actual tendríamos el mismo spread, 0,39, eso no va a cambiar, y el RC 0,18. Vale, por lo tanto, ese cambio en el formulón tan grande se traduce en la media de la cartera que utiliza IOPA en un punto básico. Por lo tanto, el impacto de eso, como veis, es prácticamente nulo también. Pero vemos que el spread corregido por riesgo de crédito con la nueva metodología es 35 puntos básicos y con la metodología antigua pues era 21, ¿no? 21 y luego por el 65%. ¿Cuál es el principal cambio para que la volatilidad aumente? Este denominador de aquí. El spread menos el RC se divide entre una cosa que no suma 100, ¿vale? Porque el peso de la deuda soberana y la deuda corporativa es en torno al 60%, ¿vale? Por lo tanto, en el momento que dividimos una cosa que es prácticamente igual a la de ahora por algo inferior a 1, pues eso aumenta, ¿vale? Por
Por lo tanto, nuestro spread corregido por riesgo de crédito actual sería de 35 puntos básicos. Eso, si le aplicamos el 85% y un CSSR supuesto, en este caso del 82%, pues nos iríamos a una volatility de 24 puntos básicos. Por lo tanto, la volatility sí que subirá ligeramente con lo respecto a lo que tenemos a día de hoy. Va a depender del CSSR, evidentemente, si una compañía tiene mucha más sensibilidad en el pasivo que en el activo, pues eso bajará. ¿Cuánto va a bajar? A cierre del 25, más o menos, pues con un CSSR en torno a 0,5 nos mantendríamos con la misma volatility. Según tendemos a un CSSR de 1, nos iríamos a una volatility en torno a 30 puntos básicos, y según pues tienda a 0, pues podría ser 0 la volatility. Pero bueno, lo normal es que el CSSR tienda más a 1 que a 0, bueno, puede haber algún caso concreto, pero bueno, lo habitual, porque al final no es solo un mismatching de duraciones, que sí que puede haber más mismatching entre activo y pasivo, pero estamos hablando de unidades monetarias. Entonces, aunque tengamos un activo con una duración de 7 y un pasivo con una duración de 10, como nuestro activo siempre va a valer más que el pasivo, por norma general va a valer más, el impacto en unidades monetarias también va a ser superior. Vale, bueno, ya cosas más técnicas, digamos que para extrapolar la curva, a día de hoy sumamos la volatility hasta el año 20 y después con Smith-Wilson extrapolamos. Pues ahora un poco la idea es la misma, no es sumar la volatility directamente a la curva base, es sumarla también hasta el año 20 y a partir de ahí aplicar la nueva metodología de extrapolación y calcular un LFR teniendo en cuenta esa volatility también. Pero bueno, básicamente la idea es la misma, que no es directamente sumar la volatility, sino que extrapolo una curva que tiene sumada la volatility. Al final hay una pequeña diferencia. Vale, como la volatility nos salía algo superior, pues hasta el año 20, lo mismo que veíamos antes, ¿no? La curva actual contra la nueva curva más la volatility. Pues nos sale algo superior en el año 20 al actual y luego extrapolamos al mismo punto, por lo tanto eso se va acercando más o menos pues en el año 40, 50, pues ya las dos curvas se superponen la una con la otra. ¿Por qué se superponen tan pronto? Porque al final, lo mismo que decía antes, en un caso partimos del 3,40 y algo y en otro del 3,20 y pico y vamos a un 3,3, por lo tanto convergemos a un punto muy cercano en los tipos, ¿no? Lo mismo que veíamos antes, ¿vale? Las mismas 4 compañías y con la curva actual más volatility y la nueva curva más volatility. Pues en el caso de la compañía con esa duración de 20 que decíamos, tendríamos un impacto, esta vez nos favorecería, es decir, nuestra provisión bajaría casi un 2%, porque tenemos una volatility algo superior. En el caso de la duración de 10, pues también algo más del 1% de reducción, y según bajamos en duración, pues el impacto es menor, ¿vale? Menos del 1% y cercano al 0%. Al final, podríamos decir que el impacto medio podría ser de una bajada del 1%, porque al final la media nos podemos mover en duraciones entre el 5 y el 10. Por lo tanto, no parece que tenga esto un impacto muy grande, como veremos después, por ejemplo, en el SCR de tipos, que para mí es el mayor impacto de lo que vamos a ver. Bueno, la matching, aunque como veíamos antes en el estudio que hay 11 compañías que tienen matching, a día de hoy la matching nos hace calcular dos SCRs, el de la cartera con matching y el de la cartera sin matching, por lo tanto perdemos beneficios de diversificación, ¿vale? Eso no tenía ningún sentido porque al final el riesgo para los activos sigue siendo el mismo, tengamos matching o no, y por lo tanto lo que hacen es eliminar ese diferente cálculo del SCR, ¿vale?
Ahora ya lo vamos a calcular, todas las compañías igual, como si fuera una única compañía, y el SCR para todos los activos. Y luego meten un artículo también en el reglamento delegado sobre criterios para la inclusión de activos reestructurados en la máxima chat.